El mundo nos dice que para tener éxito en los negocios hay que jugar con las mismas reglas de todos. Pero si hacemos negocios exactamente como el mundo los hace, algo no está bien. No estamos aquí para solo ser cristianos haciendo negocios. Estamos aquí porque somos emprendedores del reino. Nuestro negocio es nuestro ministerio y donde quiera que vamos, llevamos el reino de Dios con nosotros. Si Jesús es nuestro rey, entonces todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro negocio, nuestra familia, nuestras finanzas, le pertenecen a Él. No somos dueños de nada, sino que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. En Emprende con Propósito no perseguimos dinero, perseguimos el reino, servimos con valor y vivimos con propósito. Y el amor es nuestra mejor estrategia de negocios. Somos Sebas y Pau. Y bienvenidos a Emprende con Propósito. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo estés viendo este video. En este episodio queremos reintroducir nuestro canal, nuestro podcast, quiénes somos y contarte un poco de dónde hemos estado en los últimos 18 meses. 18 meses que hemos estado fuera de la escena, fuera de redes y quizás estás aquí por primera vez también y no sabes de qué se trata este podcast. Pues estamos muy contentos de poder hablar de temas que son muy importantes para nosotros como emprendedores cristianos del reino de Dios. Y bueno, mi nombre es Paola. Y yo soy Sebastián Mencía y somos, como Pau dijo, emprendedores del reino. Hemos estado haciendo negocios, hemos estado emprendiendo por los últimos 7 años, juntos por los últimos 7 años. Yo personalmente he estado emprendiendo por los últimos 20 años. Y hemos estado aprendiendo muchísimo como emprendedores del reino, especialmente como emprendedores del reino en forma digital, ¿no? Desde el 2017 hemos estado haciendo una u otra cosa en el mundo del internet, en el mundo de los productos digitales. Y en los últimos 18 meses hemos estado como en un parate, pero no es de que hemos estado parando, no es que nos hemos estado con los brazos cruzados, al contrario, yo creo que en los últimos 18 meses hemos trabajado más que nunca en toda nuestra historia como emprendedores, pero no lo hemos hecho muy público, ¿no? Y han habido muchísimos cambios que quizás si estás acá, si te llamó la atención el título de este episodio o si nos sigues o nos seguías, también te va a interesar a ti. Ahorita que dijiste en privado, hay algo que nuestro mentor Pedro siempre menciona y es que el trabajo en privado te lleva a la celebración en público. Uh-huh. Y bueno, Jesús también habla de algo parecido, ¿no? Como que lo que hagas en privado, delante de tu Padre, Dios te va a recompensar en público. Entonces, si tú estás aquí, quizás también te has sentido como que has estado trabajando en tu emprendimiento en privado. Bueno, yo sé que todo eso son semillas que uno está sembrando. Uh-huh. Y nosotros queremos en este episodio y en los futuros episodios contarles un poquitito de qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro negocio y bueno, poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido, que el Señor nos ha dejado experimentar. Así que, bueno, ¿dónde hemos estado? ¿Por qué no hacemos un pequeño recap de dónde nos dejamos, dónde paramos este quizás episodio? Tenemos que hacer como un rewind, como regresar. Exacto. Para que ustedes puedan quizás recordar, ¿no? En qué estamos. Para los que no nos conocen, bueno, realmente como Sebas dijo, llevamos 7 años emprendiendo digitalmente, pero creo que todo empezó realmente con Sebas, con una pasión muy grande tuya desde niño, yo creo, de emprender. Uh-huh. Eso ya era algo que tú ya traías en tu ADN. Y al contrario, yo no me consideraba una persona de negocios y más adelante les vamos a estar compartiendo cómo eso incluso llegó a afectar nuestra relación recién casados al no entender ese propósito, esa pasión que Sebas llevaba por los negocios. Pero llegamos al COVID, o sea, y creo que ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente el Señor nos había unido como matrimonio, como pareja, para poder emprender en pareja, para tener un propósito juntos en lo que eran los negocios. Y empezamos con
nuestro curso de Mis Letras Lindas. Sí, no, y inclusive antes de eso, yo ya estaba tomando mis primeros pininos, por decirlo así, en el mundo digital, no directamente como quizás el emprendedor o la cara, sino muy detrás de escena de otros emprendedores digitales. Yo tuve un trabajo corporativo por muchos años aquí en Canadá, donde vivimos actualmente, y como previo a ese trabajo corporativo, yo tenía mi propio negocio, mis propios emprendimientos. Empecé a sentir nuevamente durante el trabajo corporativo que eso no era para mí, que yo tenía que volver al mundo del emprendimiento, y quizás si estás acá, quizás te pasa lo mismo, quizás o sabes de que el mundo corporativo no es para ti, o el tener un jefe no es para ti, y quieres empezar algo por tu propia cuenta. Eso era lo que yo sentía, y fue ahí cuando empecé a seguir un montón de emprendedores, empecé a adoptar mentores que me empezaron a ayudar a cambiar mi mentalidad, a mostrarme oportunidades, especialmente en relación a emprender en el internet. Y para hacerla corta, quizás podemos extendernos en algún otro episodio, pero dejé mi trabajo corporativo para ir a trabajar con uno de esos mentores, de que el Señor abrió la puerta para trabajar con él, y me fui aún teniendo un corte salarial supremamente significativo, pero aprendí un montón, y eso que aprendí ahí fue lo que el Señor utilizó durante COVID para nosotros, para irnos por nuestra propia cuenta. Llegó COVID. Ya habíamos desde el 2017 al 2020, cuando empezó COVID, ya habías empezado a crear algo de audiencia, a crear una metodología realmente, y el Señor empezó a dirigir los pasos, que eso es el punto que queremos hacer en este episodio. Y llegamos al 2020 ya con esa audiencia, con ese conocimiento que adquirí trabajando con este otro emprendedor, más lo que por nuestra propia cuenta aprendimos. Y el Señor bendijo esa temporada de COVID para nosotros y nuestro negocio. Pudimos llegar a tener lanzamientos muy grandes. En uno de esos lanzamientos, 119,000 personas. Que imagínense, 119,000 personas. Tú me tratabas de explicar, me acuerdo que me decías como, imagínate, eso es como un estadio, o el de Toronto, 3 estadios de Toronto llenos, y yo no era capaz de captarlo. Entender cuántas personas son 119,000. En uno de esos lanzamientos, 119,000 personas se registraron al lanzamiento. Miles y miles y miles de personas estaban en vivo con nosotros en esos 5 días de reto. Muchísimas personas se unieron a nuestras formaciones, a nuestros cursos, y el Señor bendijo esos esfuerzos. Desde el momento en que dejé mi trabajo hasta el momento en que empezamos a facturar por medio de esos esfuerzos. O sea, el Señor nos permitió reemplazar el salario de años en días, realmente. Y fue cuando empezamos a crecer, empezamos a compartir también las metodologías que estábamos utilizando con otros emprendedores. Eso me llevó a mí a enseñar la metodología por medio de Challenge Secrets en español. Pero antes de que vayas a eso, porque acabas de decir algo, estabas buscando mentores en el mundo de los negocios digitales. Uh-huh. Y una realidad es que no hay mentores cristianos, o no habían muchos en ese entonces, y mucho menos en español, que nos pudieran enseñar esto. O sea, aprendimos de muy buenos mentores del mundo no cristiano, hasta que introducimos, o el Señor nos introdujo a quien es nuestro mentor hoy. Uh-huh. Y es el que realmente ha cambiado un poquitito esta historia de hacia dónde íbamos, que Dios utilizó su vida para cambiar un poquitito nuestro rumbo, y es Pedro Adao, ¿no? Uh-huh. Sí, a Pedro lo conocí en el 2019 de una forma también muy realmente milagrosa, porque también esa es una historia que la podemos llegar a contar en otro episodio. No se lo pueden perder, porque es una historia de verdad muy milagrosa. La mano de Dios estuvo ahí, y conseguí mucho favor.
y lo empecé a seguir porque en ese momento, como Pau dice, no había un mentor que pudiera enseñarme metodologías y marketing world class, ¿verdad? Excelente, top marketing, y a la misma vez que lo haga desde un punto donde está utilizando la palabra como fuente de inspiración y como base de sus enseñanzas y sus metodologías. Muchas de sus metodologías de marketing son principios realmente alineados a la palabra de Dios. Entonces, eso fue una conexión inmediata por lo que él enseñaba y por sus principios y cómo lo mezclaba. Y fue una conexión verdadera para nosotros, porque empezamos a notar que había una diferencia entre un emprendedor del reino y un cristiano de negocios, y cómo era diferente. Yo en ese momento yo me consideraba un cristiano que estaba haciendo negocios, pero no tenía todavía ese cambio de mentalidad completo, ese chip renovado de lo que significa ser un emprendedor del reino. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando exactamente de qué es un emprendedor del reino, cómo se ve, qué es emprendimiento en el reino, ¿no? Entonces, mucha atención al próximo episodio porque vamos a estar hablando a detalle de eso. Pero en este periodo empezamos a aprender de este mentor y empezamos a aplicar y empezamos a cambiar. La verdad que nuestra vida realmente cambió cuando empezamos a seguir lo que Pedro nos estaba diciendo que siguiéramos. Y de hecho, no solamente aprendimos cómo hacer negocios del reino y cuál es la diferencia, sino también que tú empezaste a notar que el mundo, o sea, el mundo en el que estábamos, los emprendedores digitales con que nos rodeábamos quizás o que eran referentes, tú empezaste a sentir un descontentamiento incluso. Total. En donde tú estabas. Sí. Estabas empezando a hacerte conocer por los Sí. retos en español, hiciste algunos lanzamientos de Challenge Secrets en español. 2021 y 2022. Rómpela con retos. Hicimos lanzamientos enseñando la metodología que empecé a enseñar, que me estaban preguntando porque estos lanzamientos que hicimos en el 2020 fueron tan exitosos que empecé a recibir muchas preguntas. Me invitaban a diferentes eventos, en persona, virtualmente, y Dios utilizó todo eso para de alguna forma darme cierta plataforma. Y empecé a enseñar y empecé a crecer y me encantó. Sin embargo, ese descontentamiento llegó también muy pronto en todo eso. Yo no sé si fue algo de Dios, no sé si Dios no quería que yo siguiera en esa línea donde muy probablemente mi ego, mi orgullo hubiera podido entrar. Porque todos los... ¿Qué es lo que sentías de que Lo los que emprendedores pasaba, tenían que hacer? Sentía que en ese momento, cuando empezó a disparar el mundo del marketing digital en español, el común denominador era: te muestro cuánto dinero estoy ganando, muestro pantallazos y es al que más gana dinero, ahora es entonces al que tengo que seguir, o el que está manejando los Lamborghinis, o a veces hasta rentan carros porque ni siquiera... falta de honestidad e integridad, pero era empezar a mostrar cosas más que resultados, empezar a mostrar el sí mismo más que cómo estoy ayudando a mi comunidad, a mis estudiantes. Y empecé de a poquito a sentir de que, bueno, al principio que yo estaba como de alguna forma empezando a jugar ese juego, y rápidamente dije, no, este no es el juego que yo tengo que jugar, esto no es lo que está alineado con mi carácter y mi espíritu y lo que yo quiero. Y de a poquitito empecé como a perderle el gusto al mundo del marketing digital en español. Qué interesante, ¿no? Porque, o sea, uno pensaría que eso es emocionante, como que, uy, no, o sea, competir, demostrar, pero en tu caso eso te hizo como perder, de hecho, el ánimo o decepcionarte un poco, desanimarte. Sí. Y yo sí creo que era de Dios porque todas estas cosas empezaron a alinear. Y ese es el punto hacia donde hemos estado, ¿no? Que queremos compartirles hoy, porque
tanto Sebas estaba empezando a generar su audiencia, empieza a sentir descontentamiento, Mis Letras Lindas empieza a no tener los mismos lanzamientos que tuvimos en COVID, pues obvio, toda la gente en COVID estaba en casa, había mucho más como buzz de las letras, entonces quizás los últimos lanzamientos sentíamos que hacíamos tanto esfuerzo y no veíamos el fruto, los resultados, y eso para mí empezó a crear como resentimiento, como ya no quiero trabajar tan duro para no tener, no sé, los resultados como antes. Entonces era una mezcla de emociones y obviamente pues estábamos viendo que necesitábamos facturar para poder pues los dos vivir, ¿no? Y el equipo, que teníamos un equipo de hasta creo que de 8 o 10 personas. Entonces empezamos a ver cómo todo estaba empezando como a secarse de cierta manera. Y es ahí donde Pedro viene y nos hace una propuesta. Bueno, la primera de muchas propuestas que nos ha hecho, pero ¿cómo entró Pedro a nuestras vidas en ese momento? Bueno, a finales del 2022, no me acuerdo si fue noviembre o fue diciembre, nos dice, bueno, ustedes saben que todos los años empiezo el mes de enero, con un reto muy grande que es el Wisdom Challenge, el reto de sabiduría. Y ese reto de sabiduría invito a diferentes invitados, son 31 días de en vivos que van directamente relacionados con los 31 capítulos del libro de Proverbios. Y nos dicen, bueno, ya llevamos haciéndolo 4 años en inglés, ¿por qué no lo hacen para empezar el 2023 en español? Y conectamos directamente con eso, obviamente amamos el libro de Proverbios, amamos la palabra, y dijimos que es muy probable que el Señor nos esté cambiando de nicho. Ya no nos necesariamente quiere que estemos en el mundo del arte. De hecho, eso nos profetizaron en el reto de sabiduría. Durante el reto de sabiduría, Dios confirmó eso por medio de una profecía que no esperábamos, pero nuestro invitado nos dijo, Dios quiere que cambien de nicho. Pero bueno, dijimos sí a esa oferta e hicimos el reto de sabiduría todo el mes de enero del 2023. Y fue algo increíble para nosotros. Increíble porque nos hizo empezar una audiencia diferente, un tema diferente, y también nos hizo trabajar mucho, efectivamente, eficazmente, porque, para darles una idea, el equipo de Pedro son más o menos 20, 25 personas que hacen este reto posible. Y en el caso nuestro hicimos el mismo reto al mismo nivel de excelencia y de sofisticación que Pedro con 20 personas o más de 20 personas, y nosotros lo hicimos con 4 personas, ¿verdad? Y cuando terminamos el reto, terminamos los resultados, invitamos a algunas personas que participaron del reto a estar trabajando con nosotros de una forma más íntima, aquellos que querían tener sabiduría para negocios, porque el reto era de sabiduría general, pero la invitación que nosotros hicimos fue que se unieran a la comunidad de 100X en español, que es una comunidad para emprendedores del reino. Y tuvimos buenos resultados y Pedro dijo, bueno, tuvieron buenos resultados, hicieron un reto excelente, lo hicieron eficaz con pocas personas. Creo que ustedes son las personas ideales para que vengan a la comunidad en inglés y nos den una mano con algunos programas, hacerlos eficaces. Con un programa realmente. Empezamos, la invitación fue que pudiéramos estar a cargo de un programa que es 100X en inglés. Y bueno, y lo aceptamos. Yo creo que para mí, el hecho de que de alguna manera nos estaba dando la invitación a los dos, es decir, yo los quiero a los dos, porque ya desde que empezamos a trabajar juntos, amamos trabajar juntos. Ese es otro tema que queremos hablar aquí en el podcast. ¿Cómo hacemos para en pareja poder trabajar juntos y cómo nuestras debilidades y nuestras fortalezas nos complementan? Pero eso fue algo que a mí me encantó. Entonces aceptamos esa propuesta. Pedro tiene aproximadamente 7 programas que hace millones de dólares al año a través de sus lanzamientos. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 18 meses. Ha sido un increíble
increíble, una aventura increíble de poder estar primero que nada muy de cerca con el movimiento, con el corazón y la visión que Dios le ha dado a Pedro para Emprendedores del Reino, pero también ha sido un crecimiento muy grande para Muchísimo. nosotros de ir de nuestro pequeño emprendimiento a trabajar en una compañía que lanza y genera millones de dólares y que lo podamos hacer juntos. Y hemos llegado a un punto donde vemos que el Señor está abriendo oportunidades para que podamos regresar a este ámbito y enseñarlo ahora de que ya hemos estado como, sí, in it, como que hemos estado Exacto. desde adentro aprendiendo. Y ese fue realmente el gancho que utilizó Pedro. Dijo, bueno, ya que lanzaron en español, la comunidad 100X en español, enseñando a emprendedores del reino en español, ¿por qué no se vienen a trabajar conmigo para estar dentro del movimiento, para estar cerca a mí, para que una vez tengan todo ese conocimiento, lo puedan volver a lanzar en español con toda la visión completa, ¿no? Y eso fue lo que hemos estado haciendo y ha sido increíble todos estos aprendizajes. Tenemos muchísimo que compartir, hemos aprendido cantidades en 18 meses y por eso es lo que queremos contarles en estos próximos episodios. Pero el punto, como les digo, que queríamos hacer en este episodio no es solamente contarte la historia que hemos estado haciendo, sino qué te puedes llevar tú de nuestra historia, es de que Dios puede llevar tus pasos y todo lo que Dios nos permite hacer o que te permite hacer contribuye al futuro que Dios te quiere llevar, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido en este camino es que el Señor te lleva de la mano. O sea, si eres un emprendedor y quizás te sientes como nosotros en algún momento frustrado, o quizás estás en la cima de la montaña, ¿no? En tu lanzamiento o en el punto más alto de tu éxito empresarial. O quizás estás en un punto donde estás seco, donde sientes que estás trabajando y no estás viendo los resultados, estás desanimado, estás preguntándote quizás y dudando, pero Señor, ¿por qué estoy aquí? Eso fue una pregunta que yo hacía cuando empezamos a trabajar con Pedro. Yo sentía que estaba tomando pasos para atrás. Yo decía, Señor, si nos has llevado a ser emprendedores, a tener esa libertad de tiempo, de no tener un jefe, sino de ser nuestros propios jefes, ¿qué está pasando? Y yo miro y entiendo ahora y sé que el Señor te prueba con poco para ver si eres fiel en lo poco, para poder ponerte sobre más. Y eso es literal lo que pasó con nosotros. Mis letras lindas, Challenge Secrets en español, Rómpela con retos, son todas cosas que fuimos fieles, dimos todo con excelencia, como muchos de ustedes son testigos de eso, el reto de sabiduría, y vemos cómo Dios nos ha promovido por su gracia, por su misericordia, no por nuestras habilidades, no porque seamos mejores que nadie, simplemente porque estamos caminando de su mano y estamos aprendiendo a que Él dirige nuestros pasos. Y dos cosas que queríamos, porque quizás tú estás aquí, entonces, bueno, ¿qué significa esto para mí, no? Lo primero es una historia que de hecho Pedro siempre utiliza y es la historia de la viuda y Elías. Si se recuerdan, Elías está huyendo de Jezabel cuando se encuentra con hambre y Dios dice que lo envía a un arroyo, ¿no? Bueno, primero envía cuervos, le envía comida, pero después le dice, ve al arroyo y ahí él se alimenta, o él tiene sed y tiene de tomar. Eso está en 1 Reyes 17. Pero después dice que el arroyo se seca. Y mira, quizás tu provisión ha venido de una fuente y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por mis letras lindas, gracias a Dios por todos estos lanzamientos, más de 30 productos digitales que hicimos en un periodo de 5, 6 años, sí. No sé. Gracias a Dios por esos ingresos, ¿no? Por esas fuentes, pero puede llegar un momento que se seque el arroyo. Y tú dices, pero Señor, ¿qué pasó? Si tú me mandaste, yo sé que esa fue palabra tuya, que yo fui obediente con tu palabra hacia empezar este emprendimiento, pero se está secando. Y es ahí lo lindo. Dios le dice, ahora quiero que vayas a la viuda, porque
Dios ya tenía preparado su siguiente lugar de provisión. Entonces, para nosotros hemos aprendido de que caminamos por fe, que el Señor tiene cada uno de nuestros pasos en sus manos. Mira lo que dice Salmos 37:23, lo que decías de que el Señor en este tiempo nos ha redireccionado varias veces o de muchas maneras, pero vemos en todo, vemos su mano. Y Salmos 37:23 dice así: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Me encanta esto que dirige los pasos, porque quiere decir que tú estás caminando y quizás no sabes cuál es tu siguiente paso, pero Él está dirigiéndolos. Tú solo camina, tú solo sé obediente, tú solo camina con Él, y Él va a dirigir esos pasos, y tus fuentes de provisiones, Él ya los tiene preparados. Total. Otro versículo que se me viene a la mente, que es obviamente un versículo que dirige muchas de las cosas que hacemos en 100X, pero es uno de mis versículos que marcó mi testimonio. Y es Mateo 6:33, muchas personas lo conocen de memoria, ¿verdad? Que es: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa redirección que pasa a los justos también es la redirección que pasa a los que buscan al Señor primero. Eso que añade es una consecuencia de lo que los buscan, y somos testigos. Como les digo, es parte de mi testimonio. Cuando recién acepté al Señor, yo le dije al Señor: te pongo a prueba con este versículo, te voy a buscar, pero haz algo, porque era una situación muy difícil en mi vida en ese momento, a los 17 años, y el Señor cumplió por medio de ese versículo. Y ahora, en otra temporada muy diferente en mi vida, sigue siendo muy verdadero y aplicable al mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, si lo buscamos a Él primero, si somos justos y estamos dejándonos que Él nos redirija, vamos a tener todas las cosas añadidas, y Él va a llevarnos no a un mal lugar, nos va a llevar siempre para adelante. Somos testigos de eso. Cuando el arroyo se estaba secando, Dios nos dirigió a otro lado. Mientras tanto, lo buscamos primero, y el Señor continuó añadiendo a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro negocio. Así que, amigos, esto es lo que tenemos para este episodio. Como les mencionábamos, estamos muy emocionados de retomar este podcast, de traer todos esos aprendizajes que hemos tenido por los últimos 18 meses, de reenfocar realmente el contenido de nuestro podcast, no solamente al emprendimiento, a estrategias, sino con muchísima más pasión, enfocar todo eso al reino, ¿verdad? A hablarles a personas que conocen del Señor, o que están en una búsqueda del Señor, o actualmente están cuestionando algunas cosas, y viendo cómo cuando ponemos los principios de la palabra en nuestro negocio florece, prospera. Así es. Así que estamos muy emocionados de que nos acompañes en el próximo episodio. Si no sigues este podcast, pues puedes obviamente suscribirte. Me imagino que se puede suscribir o darle like o dejarnos un comentario en donde sea que estás viendo este episodio. Y también compartirlo con personas que les pueda llegar a beneficiar. Si tienes familia, amigos que son empresarios, tienen su propio negocio, emprendedores, y comparten nuestra fe, déjales saber de que este podcast es para ellos también. Así que los esperamos en la próxima. Chao, chao.